Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y muy saludables en este tiempo de crisis global del coronavirus. Por eso estoy grabando desde mi casa porque igual a muchos de ustedes estamos encerrados en casa en este tiempo. Pero gracias al Señor por la tecnología que nos hace posible mantener el contacto en estos días de gran desafío. Y quizá es ahora cuando más tenemos necesidad de este contacto humano, aunque virtual, y también estudios de la palabra del Señor. Así que de esta forma vamos a seguir en el estudio del Salmo 119. Hoy nos toca la estrofa 17, que comienza en el versículo 129. Para que lo busquen en sus Biblias, por favor. Vamos a orar. Padre Santo, abre nuestros ojos para ver tu verdad. Señor, háblanos. Gracias por cada ser humano conectado conmigo en este momento. Necesitamos de tu sabiduría, esperanza, instrucción, dirección, todo esto, Señor, te lo suplicamos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. El filósofo Platón creía que una élite pequeña debía controlar al populacho general por el bien de la República. Esta idea ha salido a la superficie en muchas formas diferentes a lo largo de la historia humana. Si bien las luchas por el poder entre grupos elitistas distintos continúan, siempre ha sido el hombre común el que pelea, sufre y muere. El comunismo del siglo pasado prometía poner el poder en manos del pueblo. Sin embargo, en la realidad pocas veces sucedió. En toda la historia, solo ha habido una manera realmente efectiva de darle poder al hombre común. Y ha sido entregarle la Biblia, enseñarle qué es la palabra de Dios y equiparlo para atacar las puertas mismas del infierno. Ha habido muy pocos cristianos con el trasfondo elitista del apóstol Pablo en el primer siglo. Buena familia, estudioso, reconocido y toda la cosa, pero él mismo, después de conocer a su Mesías, el Señor Jesús, él mismo daba testimonio de este principio del cual estamos hablando. En su primera carta a los Corintios, en el primer capítulo, comenzando con el versículo 26, Pablo dijo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y así es la historia del Nuevo Testamento. Hombres comunes, pescadores, recaudadores de impuestos, fueron los discípulos de Jesucristo que trastornaron el mundo entero. En la historia, cuando la Biblia fue quitada de las manos del hombre común en Europa, el mundo se vio sumergido en 1000 años de tinieblas, lo que llamamos la Edad Media, el oscurantismo. Y en estos 1000 años, Dios usaba varios grupos, en realidad, de hombres comunes y corrientes en su mayoría. Los grupos como los valdenses, pietistas, anabautistas, los moravos, así fue. En el Antiguo Testamento, el rey Saúl era, por supuesto, la imagen que todos tenían en mente de un líder natural, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera, dice la Biblia. Y por el contraste, David ni siquiera fue considerado como candidato potencial para ser rey. Sin embargo, Dios vio en él algo especial que nadie más vio. Un hombre común que fue hecho poco común por prestar atención
a las palabras de Dios. Y esta 17ª estrofa del Salmo 119 nos muestra 3 principios de la vida práctica y también varios patrones para una oración poderosa y por fin un producto de una vida de oración. Buen tiempo para hablar un poco de la oración, ¿no? Así que vamos a comenzar en el versículo 129 hablando de 3 principios de la vida práctica. Y el primer principio tiene que ver con el secreto de la verdadera motivación espiritual. Dice el versículo 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los he guardado mi alma. Tal como su nombre es maravilloso o admirable Dios, según Isaías 9:6, su palabra también lo es. Por tanto, aquí en esta frase es la clave. Por tanto, los ha guardado mi alma. Y aquí tenemos el secreto de la motivación espiritual verdadera. Es la actitud de corazón hacia la palabra de Dios. Esto determina la realidad espiritual en nuestras vidas. Si llegamos a la Biblia solo por curiosidad, interés, para llenar alguna necesidad apremiante de nuestras vidas o para escapar de algún problema, nuestra motivación finalmente se agotará y quedaremos quemados, como decimos. Pero Jesús describió esta condición en Mateo 13, los versículos 20 al 21, palabras famosas del Señor cuando dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y por eso tengo que preguntarme a mí mismo, ¿cuál es mi motivación? ¿Estudiar la Biblia de curiosidad o solamente para salir de apuros? ¿Amo la palabra? ¿Realmente es maravillosa para mí la palabra del Señor? Esta es la motivación verdadera. En el versículo 130, aquí tenemos otro principio, el secreto del verdadero entendimiento. Cuando el salmista escribe, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En primer lugar, alumbra la palabra del Señor. Nos da luz en tinieblas, un tema que hemos visto antes aquí en este Salmo 119. Pero hubo un momento específico en la vida del salmista en el cual él llegó a entender la verdad de Dios. Y yo puedo dar el mismo testimonio. Yo me crié en una iglesia protestante, pero no tenía una relación personal con Dios. Y hubo un momento similar cuando la luz de la Biblia entró en mi vida. También lo hubo en la vida de Pablo. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, Pablo dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vimos en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en estos momentos tenebrosos de nuestras vidas que estamos viviendo, es la palabra de Dios que nos da luz. Pero no estamos hablando simplemente de un conocimiento intelectual, racional. Estamos hablando de algo que viene del mismo Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Y dice el salmista que esta palabra del Señor hace entender a los simples. Esta es la verdad fundamental de esta sección que estamos hablando del hombre común y corriente. Los simples, en los proverbios, los simples son los que carecen de entendimiento y son ingenuos. Pero las palabras de Dios nos dan sabiduría
y entendimiento. También en los salmos, en el Salmo 119, o digo el Salmo 19, versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Qué precioso eso. Un ejemplo, por supuesto, en el Nuevo Testamento es Pedro, un pescador, enfrentando a hombres poderosos y educados. Un hombre común convertido en un hombre fuera de lo común. La Biblia puede convertirle a cualquiera en una persona poco común. Estamos en el umbral de una nueva época de oscurantismo, quizá. Si la Biblia desaparece de las manos de la gente. Pero en cualquiera que sea la época, la Biblia es capaz de darnos esta luz. Guillermo Carey fue un zapatero común, convertido en hombre poco común. Otro ejemplo, el gran misionero en la India de hace 200 años. También en este salmo, en el versículo 131, tenemos el secreto de la verdadera necesidad, el tercer principio que queremos ver. El salmista dice acá, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Cuando el hombre común entiende que tiene libre acceso a las palabras de Dios, no puede saciarse de ellas. Aquí tenemos en estas palabras del salmista la imagen de un animal que ha corrido hasta casi perder el aliento y por ello suspira. ¿Qué es lo que tú y yo verdaderamente necesitamos en este tiempo de crisis? Podemos hablar de comida y podemos quejarnos de lo que no tenemos, que necesitamos, que queremos esto, que el otro. Pero ¿qué es lo que necesitamos verdaderamente? Pues el salmista acá nos da el secreto de la verdadera necesidad. Necesitamos las palabras de Dios. Y luego el salmista, por el ejemplo de sus escritos, nos da patrones para una oración poderosa. Y aquí podemos observar 7 peticiones que podrían ser un patrón para nosotros. Primero, él pide comunión con Dios en el versículo 132. La primera palabra, mírame. Es como un niño pequeño que dice a su padre, mírame, papi, mírame. Precisamente lo que el salmista está diciendo. Israel buscaba esto. Deuteronomio 26, el versículo 15. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo, Israel. Hay un contraste en el caso de Adán y Eva. Cuando pecaron, se escondieron de Dios. El pecado nos hace querer escondernos de la presencia de Dios. Pero una vez que entendamos que la palabra del Señor es lo que necesitamos, pedimos esa comunión tan dulce. Perdón. En segundo lugar, el salmista pide misericordia. Siguiendo en el versículo 132, mírame, ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Continuamos con la analogía del niño pequeño. Siempre ve a su papá como alguien mejor. El niño no llega a igualar a su padre, pero esto no debiera atemorizar al niño, sino animarle a permitir que su padre le enseñe lo que necesita aprender y buscar en cualquiera que sea la situación, su misericordia. A medida que crecemos en Cristo, nos hacemos más conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa. Más que el perdón legal por nuestro pecado, lo que consiguió el Señor Jesús en la cruz y en su resurrección, buscamos aún como creyentes su misericordia. Ya recibimos el perdón, pero la misericordia de Dios la necesitamos siempre. Dios no tenía
que librar a Lot de la destrucción de Sodoma, pero por su misericordia lo libró. El siervo de Abraham recibió la misericordia de Dios cuando Dios le guió a la mujer correcta para ser la esposa de Isaac. Esa historia de Génesis capítulo 24. José fue rescatado de la muerte segura por la gracia de Dios, pero obtuvo favor por la misericordia de Dios. Génesis capítulo 39, versículo 21. Y la misericordia de Dios es lo que necesitamos también nosotros en nuestras vidas. Pablo, de nuevo, a los filipenses, les dice en capítulo 2, versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo que misericordia de él. Y no solamente de él, está hablando de su mensajero, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y el salmista dice, hablando de la misericordia del Señor, ¿cómo acostumbras con los que aman tu nombre? Dios tiene por costumbre extender su misericordia a nosotros que amamos su nombre. En tercer lugar, el salmista pide dirección. La primera parte del versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra. ¡Qué bien! Muy parecido lo que dice David en el Salmo 37, versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Un versículo favorito mío. Nos metemos en problemas serios cuando intentamos ordenar nuestros pasos por nosotros mismos, sin tomar en cuenta la dirección del Señor. ¿Y cómo es que Dios ordena nuestros pasos? Con su palabra. Y esto es parte del proceso de transformarnos en una persona poco común. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Así dice el proverbio que encontramos en Proverbios 14:15. Y esto debiera formar parte de nuestra oración cada día. Pedirle a Dios que ordene nuestros pasos. El planeamiento debiera iniciarse con Dios, no con nosotros mismos, luego pidiéndole al Señor su ayuda. Y en cuarto lugar, en la segunda parte del versículo 133, el salmista pide victoria. Dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Está pidiendo a Dios que le dé victoria. Si el autor es David, como puede ser, pensamos en su pecado con Betsabé. David aprendió lo que era dar rienda suelta al pecado en su vida. No sabemos cuándo escribió David este salmo, ni siquiera sabemos si lo escribió, pero es seguro que el salmista no quiere caer en la trampa de la carne. Cuando el Señor mismo nos enseñó a orar, en Mateo 6, versículo 13, Él dijo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, como parte de lo que llamamos comúnmente el Padre Nuestro. Si dedicáramos más tiempo a orar pidiendo victoria, pasaríamos menos tiempo orando pidiendo perdón. Así es el patrón que el salmista nos da. Y en quinto lugar, es pedir liberación. Versículo 134. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Temas de la aflicción, la opresión y la tribulación aparecen con frecuencia en los salmos. Pero observamos la motivación cuando dice, y guardaré tus mandamientos. Es decir, esta expresión al final denota un compromiso serio. No es simplemente líbrame de la violencia para que me vaya mejor.
No, el salmista de veras quiere vivir los principios de Dios y por eso le está pidiendo libertad en cuanto a sus problemas, sus enemigos y todo esto. Frecuentemente oramos pidiendo liberación para poder escapar de nuestros problemas, sentirnos más cómodos, sentirnos más seguros, todo esto. Pero Pablo también oró en el Nuevo Testamento de la misma manera que el salmista lo hace acá. En su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, Pablo dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Qué sucede? Pablo quiere seguir con su misión, y por eso pide que sea librado de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y en sexto lugar, en versículo 135, la primera parte del versículo, pide gloria. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Qué bello eso. El salmista está repitiendo una frase que indudablemente había escuchado toda su vida. Es un pasaje tan famoso en la Biblia hebrea, en Números capítulo 6, comenzando con el versículo 22. Aquí tenemos lo que se llama la bendición arónica. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Los judíos frecuentemente elevaban esta oración solo como rito o de modo desesperado, buscando escapar las consecuencias del pecado, pero esta bendición en sí es algo tan bello, tan precioso y digno de repetirse. Es mejor pedir a Dios que resplandezca su rostro sobre nosotros antes de estar metidos en problemas. Esta frase aparece varias veces en los Salmos y también en otros lugares. En Daniel 9, hace esta petición. Y esta oración también se ve en Mateo 17, esta oración se ve respondida en Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2, en el monte de la transfiguración, cuando Jesús recibe esta gloria del Padre Celestial. La incredulidad de los líderes judíos impidió que participaran de esta bendición. Solamente Jesús y 3 discípulos de él como testigos. ¿Cuántas veces nuestro pecado ha impedido que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros? Y cuando más tenemos necesidad de la gloria del Señor, que en este momento de crisis global, y nosotros como seguidores de Cristo Jesús, Dios, que nos des tu bendición, tu gloria, que tu gloria resplandezca sobre nosotros. Moisés experimentó precisamente esto en forma temporal cuando estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 7, Pablo escribe: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, hoy día, en este lado de la cruz, nosotros tenemos acceso a una gloria eterna. Y
todos tenemos la posibilidad de brillar con gloria permanente, eterna. Nosotros, hombres y mujeres comunes y corrientes, porque en el mismo capítulo, 2 Corintios 3, versículo 18, Pablo sigue: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo que estamos viendo es una reacción en cadena, porque Dios resplandece su rostro sobre nosotros para que nosotros, como espejo, podamos reflejar su gloria hacia los demás. Escuchen lo que dice en el siguiente capítulo, 2 Corintios 4, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Otra vez, siguiendo la analogía de un niño que busca gozarse en la aprobación de sus padres, buscando reflejar esa aprobación, esa gloria, es decir, de sus papás. Eclesiastés 8, primer versículo dice: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se enmudará. ¿Tenemos nosotros un rostro que resplandece? Espero que sí. Si no, vamos a pedírselo al Señor. Y por fin, número 7, Él pide crecimiento. En la última parte del versículo 135, enséñame tus estatutos. El salmista nunca perdió el deseo de aprender más de Dios a través de su palabra. Es otra petición que podemos ver con frecuencia en los salmos y pues a través de todas las escrituras. El salmista, y David en particular, continuó creciendo porque siempre tuvo una mente abierta y un espíritu educable. Y cuánto más hoy día, cuando tenemos una Biblia completa, cuando tenemos al Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Y por eso Pedro, el hombre común y corriente, hecho poco común, nos escribió en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, sus últimas palabras: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, que así sea. Queriendo seguir creciendo. Y por fin, aquí en este Salmo 119, 17ª estrofa, versículo 136 en adelante, tenemos el producto de una vida de oración. Cuando Él dice: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Ahora fíjate que el salmista no llora a causa de un problema personal, sino por los hombres que violan la ley de Dios. Como el Señor Jesús expresó su dolor por Jerusalén en Mateo capítulo 23, versículo 27, llorando sobre Jerusalén. Y aquí el salmista, como una reflexión del Señor Jesucristo, presenta este cuadro profético del varón de dolores, el Señor Jesús. ¿Y qué sentimos nosotros cuando vemos este mundo lleno de pecado? ¿Pensamos solamente en nosotros, en nuestros dolores y nuestro sufrimiento? ¿O pensamos en aquellos que no conocen a Dios? Hay un principio. Si hay ríos de agua viva que fluyen desde su hombre interior, el cuadro que podemos ver en Juan 7, 37 al 39, ¿te acuerdas de la historia? Habrá ríos de lágrimas fluyendo por nuestras mejillas. ¿Qué cosa? Las lágrimas nuestras
¿De dónde vienen? Claro que todos sabemos lo que es llorar en momentos de dolor personal, pero vamos creciendo, transformándonos a la imagen de Jesucristo. De vez en cuando estas lágrimas van a ser lágrimas pensando en la gran necesidad de aquellas personas que todavía no han escuchado el Evangelio, que todavía no han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Y amigo mío, si estoy hablando de ti, y si tú no tienes esa relación personal con Él, no hay un momento más apropiado que el presente para decirle al Señor que lo quieres como tu Salvador personal, pedirle perdón de su pecado, una vez para siempre, entregándote a ti en pura humildad y sumisión. Y te puedo decir que el Señor es capaz de cambiarte la vida ahora mismo, en este mismo momento. Señor, gracias te damos por este estudio en este salmo tan increíble, tan lleno de amor y sabiduría, instrucción, dirección. Y Señor, te suplico que pasando por este tiempo de crisis global, que podamos seguir creciendo. Señor, no simplemente encerrado en casa, lamentando, preocupando por todo lo que está pasando, sino, Señor, que podamos estar creciendo, conformándonos más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, si alguien está escuchando que no te conoce, Señor, te suplico que tu Espíritu Santo en este mismo momento pueda guiarle a los pies de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él te lo suplicamos. Amén.